una, Recording in progress. Muy bien. Bueno, tío, ¿ibas a decir algo? sí, eh, con el favor de Dios estoy saliendo para Bogotá hoy. Y, bueno, quiero que me acompañes también en oración y que todas las cosas se den para acompañar a Juan durante este tiempo. Perfecto. Sí, está bien. El relevo es importante. Ok, estuvimos hablando la semana pasada acerca del reposo, ¿recuerdan? Sí. Sí, señor. La última parte en Hebreos capítulo 4 decía que si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría de otro día y por tanto queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Y sabemos quién es ese que ha entrado al reposo, ¿cierto? ¿Recuerdan? Era Jesucristo el que entró en su reposo y él descansó porque, ¿y cómo sabemos que descansó de sus obras? Porque él se sentó, está sentado en el trono de Dios a la derecha de Dios Padre y por lo tanto está cumplida su labor. Por lo menos la primera parte de su labor está cumplida. ¿Ok? Bien, ahora en el versículo 11 nos habla a nosotros. Hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, o sea, en el reposo que el Señor tiene en este momento y que Dios ha establecido, no sea que caigamos en el mismo ejemplo de desobediencia que era producto de la incredulidad. Recuerden que la desobediencia a Dios es producto de no creerle a Dios. Entonces, cuando yo no creo que Dios es Señor, pues yo no lo obedezco porque no es mi Señor. Entonces, como yo no lo obedezco, eso es una muestra de que yo no creo en Él. Como yo no creo en Dios, o sea, no creo en el verdadero Dios, en aquel Dios que está en el trono, pues obviamente no puedo tener el reposo del pueblo de Dios, por cuanto yo no creo que existe un Dios. Y si existe Dios, no es un Dios, sino que yo creo que existe un Dios y no Dios. ¿Me explico? Para poder yo entrar en el reposo del pueblo de Dios, yo tengo que pertenecer al pueblo de Dios, pero para pertenecer al pueblo de Dios, yo necesito creer en el verdadero Dios, porque si no, ¿cómo pertenezco a un pueblo del cual el jefe, el rey, no lo conozco? No hay manera. Por esa razón estamos hablando del reposo. Ahora, lo que sigue es cuál es la base de ese reposo. Y es lo que nosotros vamos a ver en Hebreos 4:12. ¿Se dan cuenta? Este es Hebreos 4:11. Hagamos pues todo esfuerzo, pero acá estamos en Hebreos 4:12. Y Hebreos 4:12 es uno de los versículos que todos los cristianos conocen. Y todos nosotros los sacamos de contexto. Y la verdad, después de haberlo entendido, creo que algunos no habíamos podido entender. ¿Cómo empieza Hebreos 4:12? Después de que nos dice aquí, hagamos todo esfuerzo para entrar en el reposo de Dios, en el siguiente versículo nos dice, porque. Ese porque nos une a hagamos el esfuerzo. Entonces, este porque nos va a decir por qué razón hay que hacer ese esfuerzo y por qué razón nosotros debemos entrar en ese reposo y cuál es la base para entrar en ese reposo, porque es el reposo de aquel que ya reposó. Fíjense bien lo interesante. Entonces dice,
La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ok? Vamos a estudiar muy de cerca lo que esto está diciendo. Dice el versículo 2 en su primera parte, tres cosas que son características de la palabra de Dios. La primera es que es viva. La palabra para esta es la misma palabra que nosotros usamos cuando decimos zoo, Z-O-O, por ejemplo, zoológico, zootecnia. ¿Ok? Significa vida. Es lo que tiene vida. Entonces está diciendo que la palabra de Dios tiene vida en sí misma. En sí misma la palabra de Dios tiene vida. Primera característica. Segunda característica. La palabra de Dios es eficaz. Esta es una semilla que al sembrarse va a producir fruto y ese fruto es un fruto de vida. ¿Se dan cuenta que el verde es igual al de la matica y el eficaz es igual al de la semilla? Porque la palabra eficaz es la palabra que nosotros usamos en el español energía. Eficacia es que tiene la energía suficiente para proyectar la vida. Miren bien, es viva y además es eficaz. Y la tercera es que es más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, debemos entender. Recuerden que la escritura y específicamente este libro de Hebreos fue escrito en los 100 primeros años después de Cristo. ¿Ok? En esa época, la espada que ellos miraban era la espada romana. Y la espada romana, a diferencia de otras espadas de combate corto, es una espada de dos filos. Tiene filo por encima y tiene filo por debajo. Diferente a las espadas de los, por ejemplo, de las espadas de los que en ese momento habían en Turquía, etcétera, que son espadas de un solo filo, o las espadas de los hindúes o de las espadas de los chinos que tienen un solo filo. Y por el otro lado es Roma. Esta no. Esta espada para pelear a corta distancia es una espada de dos filos. La jabalina que usaban los romanos era de este mismo tipo, dos filos. Era como una espada, pero con un asta muy larga. Por eso cuando el Señor Jesús está en la cruz y el centurión le dice al soldado, mire si está vivo, el soldado toma la jabalina y la mete y le llega desde la costilla hasta el corazón al Señor para sacar el resto de sangre que quedaba. ¿Había costilla? Sí. ¿Penetró la costilla? Sí. ¿Partió la costilla? Sí. ¿Y llegó hasta dónde? Hasta el corazón. O sea, partió desde aquí y la puso acá. De eso está hablando. Es viva, es eficaz y puede cortar más, aún más que cualquier espada de dos filos. Permíteme. Esto es un libro. Esto es un libro.
Puedes hacer con este libro lo que quieras. Puedes encender fuego si quieres. Puedes quemarlo, puedes echarlo en una hoguera, puedes hacer lo que... Lo han hecho durante siglos. Lo han tratado de quemar, han tratado de quemar esta cosa, lo han expulsado. En China, por ejemplo, es ilegal, etcétera. Si te encuentran con una Biblia, te meten a la cárcel. Todo eso han tratado de hacer con el libro. Como si el libro fuera el problema para ellos. No. Lo que dice es vivo, es eficaz y es cortante. Vamos a mirar qué significa eso. Penetra, entonces ahora bien, las dos primeras características lo definen. La última característica nos dice lo que hace al ser viva y eficaz. Penetra. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y en aposición a esas dos palabras, alma y espíritu, en aposición, él nos muestra coyunturas y tuétanos. Entonces, las coyunturas son la forma en que podemos visualizar lo que significa alma aquí. Y el tuétano es como podemos visualizar lo que significaría la palabra espíritu. ¿De acuerdo? ¿Qué hacen las coyunturas? Es el punto, muy bien, es el punto de unión y es el punto en el cual el cuerpo se mueve. Tu cuerpo se mueve porque tienes coyunturas. Si tú tratas de hacerlo con un hueso, el hueso se va a partir porque no tiene coyunturas, pero tú puedes mover los huesos a través de las coyunturas. El alma es lo que hace que tú te muevas, tus sentimientos, tus sensaciones, tu forma de mirar, tu intelecto, las cosas que tú tienes en tu vida. Esas son las cosas que te mueven a hacer las cosas que haces. Ese es el parangón con la palabra alma, es el parangón con las coyunturas. Pero la parte más interna de ti es a la que Dios llama el espíritu, o sea, el tuétano. La parte interna de lo que es el hueso. Por lo tanto, es lo que le da vida al hueso. Aunque el hueso sea rígido, el hueso está vivo. ¿Ok? Tiene una médula ósea. Qué cosa tan interesante. Esto fue escrito hace más de 2000 años, pero esta descripción hace que nosotros tengamos en mente algo muy interesante. ¿Ustedes saben cómo hacen para restaurar con células madre la vida en algunas cosas que el cáncer, por ejemplo, ha destruido? Con la médula de los huesos, lo que aquí se llama tuétano. O sea que la persona, quien es la persona, realmente es la parte espiritual. O sea, el centro de la persona es su parte espiritual. Esa parte espiritual mueve la parte del alma, las coyunturas. Sin esa vida interna, no es posible que las coyunturas se muevan. Y la palabra de Dios es capaz de penetrar. Me pareció muy interesante porque se bloqueó el... Perdón. Se bloqueó esto. Sí, se bloqueó. Estamos oyendo. ¿Están escuchando, está bien, cierto? pastor, el audio está Sí, bien. estamos escuchando. Ok. La voz perfecta queda. Ok. Ahora sí. Lo que está diciendo es que
la palabra de Dios tiene el poder para penetrar hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. Escúchenme bien esto. No hay un solo humano, ni una sola criatura en toda la creación. No hay ni una sola criatura en toda la creación. Ni los ángeles, ni ninguno. No hay. Que cuando la palabra de Dios llega, no se ha penetrado. Porque la palabra en sí misma es viva y eficaz. La palabra de Dios, no el libro, la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Sí, señor. Ahora, ¿para qué penetra? Esta es la parte que debemos entender. Esa palabra discierne. La razón por la cual la palabra de Dios es capaz de penetrar hasta el espíritu de una persona es para que pueda mostrar, discernir, para que pueda abrir, para que pueda entender la persona los pensamientos y las intenciones de su corazón. Que no la quieran escuchar no quiere decir que no penetre. Cualquier persona en este mundo puede desechar, perdóname, cualquier persona de este mundo puede tomar esto, quemarlo, desecharlo, botarlo y decir, no quiero leer eso, eso es muy difícil para leer, eso nada más lo leen son las personas eruditas, eso queda es para los sacerdotes y para los pastores, es una mentira. Este libro está escrito para que lo leas. Si lo quieres leer, bien. Y si no lo quieres leer, también. Porque lo que es cierto es que cuando Dios habla, hasta tu espíritu escucha. Que tú quieras que tu espíritu discierna o no, ese es otro problema. Tú puedes acallar tu conciencia. Y tú puedes decir, eso no me concierne a mí. Eso no me interesa. Yo como estoy bien. Eso lo puedes hacer sin ningún problema. Y Dios no se pone bravo por eso. No se preocupen. Dios no se pone bravo por eso. Pero nosotros los que creemos que la Biblia tiene registrada la palabra de Dios, debemos entender que lo que Dios está haciendo con ella es hacernos discernir lo que está bien y lo que está mal. Y miren en qué niveles. En el nivel de los pensamientos, o sea, en el nivel de mi alma, en el nivel de mi intelecto, de lo que yo creo o lo que dejo de creer, de lo que yo oigo o dejo de escuchar. Y en las intenciones de mi corazón, o sea, lo que es más interno de mí. Lo que son mis intenciones, las cosas que ni siquiera las personas podrían encontrar en mis pensamientos. Ni siquiera en mis pensamientos podrían encontrarlo. No lo encontrarían en mis actitudes. Yo puedo permanecer impertérrito ante determinadas situaciones, pero Dios está mirando mi corazón. ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra de Dios. Pero yo no leo la Biblia. No te preocupes. ¿Tú crees que la Biblia es la única forma en que Dios habla? Y aquí es donde está la parte más impresionante de lo que nosotros necesitamos aprender. Aquí está la parte más interesante de lo que necesitamos aprender. Por favor, miren lo que sigue. En Juan 12:48. Juan 12:48, lo pueden buscar en su Biblia. Voy a esperarme un momento, porque es súper importante.
48. Escuchen esto. El Señor está hablándole a los discípulos. Y bueno, está diciéndoles cosas y en el versículo 42 dice, aún entre los dirigentes muchos creyeron en el Señor Jesús, pero por causa de los fariseos, de aquellos religiosos, no lo confesaban para que no fueran... Escuchen estas tonterías. Las personas no hablaban de que creían en Cristo por causa de los fariseos, o sea, por causa de los religiosos de su tiempo. ¿Para qué? Para que no los fueran a expulsar de las sinagogas. O sea, para que no lo fueran a expulsar de la religión o de la iglesia a la que ellos pertenecían. No, yo soy así, yo nací aquí en esta religión, yo no puedo, cuidado con lo que dice mi mamá o lo que... Escuchen esto. Dice, porque amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pero el Señor Jesús alzó la voz en ese momento, versículo 44, y les dice, el que cree en mí, no cree en mí solamente, sino también cree en el que a mí me envió. Y el que a mí me ve, ve también al que a mí me envió. Escuchen bien, yo he venido al mundo como luz para todo aquel que cree en mí, no permanezca en las tinieblas. Si yo lo veo esa palabra tinieblas, en el contexto está diciendo las religiones y las filosofías te mantienen en tinieblas. ¿Por qué? No quieren que veas la verdad. Entonces el Señor dice en el 47, si alguien oye mis palabras y no las guarda, escuchen bien, si alguien escucha lo que yo le digo y no las quiere guardar, no hay problema. Yo no lo juzgo. ¿Por qué razón? Porque yo no vine al mundo, sino para salvar al mundo. Mientras yo estoy en este mundo, estoy aquí para salvar. Yo no vine para juzgar. Pero el versículo 48 es un versículo contundente. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Escuchen bien lo que dice. No dice, tiene qué cosa lo va a juzgar. Dice, quién lo juzgue. Está hablando de una persona. Está hablando de un ser. Tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado lo juzgará en el día final. Eso es lo que dice Juan 12:48. El que me desecha no recibe mis palabras y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he hablado lo juzgará en el día final. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Volvamos nuevamente a Hebreos 4:13, que es el que le sigue al 4:12 que ya hemos visto. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y el versículo 12 nos está hablando de la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma y el espíritu. Está hablando aquí de que no existe cosa creada que no sea expuesta, manifiesta, que se puede ver en la presencia de esta palabra. Y dice, más bien, todas las cosas creadas, todo lo que ha sido creado, está desnudo
y expuesto ante los ojos de la palabra de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mis hermanos, la palabra del 4:12 que está hablando ahí, no está hablando del libro, ni está hablando de los versículos que no sabemos. Está hablando de un aquel. Está hablando de un aquel. Está hablando de alguien que tiene una presencia. Está hablando, como dice el versículo de Juan, está hablando de un quién. Está hablando del Señor Jesús. Él, mientras estuvo en la tierra, no vino para juzgar, pero cuando él fue llevado al trono de Dios y fue sentado en el trono de Dios, él juzga. Porque para eso se sentó en el trono, a ser rey. Y tu reposo y mi reposo en Dios no dependen de lo que pasa en esta tierra. Depende del hecho establecido de que Jesús está en el trono y Él es el que juzga. Es su palabra la que penetra y nos permite a nosotros entendernos. Y no podemos esconderle absolutamente nada. Por tanto, su juicio es un juicio caracterizadamente justo. A mí me fascinan las palabras. Desnuda. Es la palabra española gimnasio. ¿Usted sabe por qué se llama, por qué uno va al gimnasio? Porque es el sitio donde uno se desnuda. Gimno. Desnuda es desnuda. Todo lo que es tuyo está desnudo delante de Dios. Es una tontería tratar de esconder algo de Dios cuando Dios tiene su palabra, que es un aquel que no solamente te escudriña, sino que además aquel está sentado en el trono. Todo tu ser, todo lo que tú eres y toda cosa creada en este universo está total y absolutamente expuesto. Así pues, delante de Dios. Así. Él nos ve absolutamente. Tú puedes querer esconderte donde tú quieras. No importa. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? Por eso en Juan 1, del 1 al 18, Juan empieza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y la palabra verbo es la misma palabra que aparece aquí, palabra. O sea, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y como es un solo ser de una sola esencia, la palabra de Dios es Dios mismo. Cada vez que tú escuches que Dios habla, lo que estás escuchando es Dios mismo. No es solamente un hablar, es un ser el que está en esa palabra. A nosotros cuando hablamos tratamos de justificar algo de lo que nosotros somos y creemos. Y cuando nos equivocamos, empezamos a buscar disculpas. Dios no. La palabra de Dios es el ser de Dios. Por eso en el Génesis dice, y dijo Dios, hágase la luz. Ya está.
dijo Dios. Es su palabra. Es su esencia en funcionamiento. Y Dios es un Dios vivo y es un Dios eficaz, porque no hay nada que Dios no pueda hacer. Escúchenme, todo lo que Dios hace, todo, absolutamente todo, es vivencial. No hay muerte en Dios. Dios es un Dios de vivos. Vivos de vida, no de vivos de... Por eso dice, no existe cosa creada. Voy a que miremos la siguiente parte. ¿Qué pasó ahora? Nos dice, recuerden el principio. Recuerden el principio. Voy aquí, un segundo. Hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que caigamos en el mismo ejemplo de desobediencia. Dios está diciéndonos, como tú creíste mi palabra, como tú me creíste a mí, y yo estoy en el trono, tu reposo eterno está garantizado. Tu reposo eterno está garantizado. ¿Por qué? Porque yo soy la palabra y yo estoy en el trono. O sea que tu reposo reposa, perdonen la redundancia, o está sostenido por la palabra de Dios, que es Dios mismo sentado en el trono. Tu reposo en el día final, tu reposo sabático en el pueblo de Dios, nadie, absolutamente nadie puede quitártelo, por cuanto el que garantiza el depósito, el reposo de ese día es aquel que está sentado en el trono. Es la palabra de Dios que ya ha dicho, tú eres mío y tu reposo está garantizado al final. Pero el Señor Jesús, entendiendo a nosotros como personas, sabía que íbamos a preguntar, pero para vivir la vida aquí es difícil. Entonces el Señor Jesús le manda al Señor de Hebreos a que escriba lo siguiente. Por tanto, y por cuanto la palabra de Dios es el mismo que está sentado en el trono, porque es Dios mismo, la palabra es viva y eficaz. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús. Escuchen bien eso. Yo pensé que había un error. ¿Cómo seré de bruto? Que yo pensé que había un error y me regresé a mirar la escritura en el griego a ver si de pronto era que había un error en la traducción. Jesús, no dice Jesús el Cristo, no dice Cristo Jesús, dice únicamente la palabra del nombre como él como hombre, Jesús el Hijo de Dios. Como hombre es el gran sumo sacerdote. Y ese gran sumo sacerdote está sentado en el trono hoy. Es el que gobierna hoy. Es el que juzga hoy. No te preocupes por lo que está pasando. Él está en el trono y es nuestro sumo sacerdote. Eso es muy importante, pero súper importante. Es súper importante para que nosotros retengamos lo que ya hemos confesado. ¿Qué es lo que hemos confesado? Tú eres el Señor. Esa es la confesión. Si tú eres el Señor, yo soy tu siervo. Tú ordenas, yo obedezco. ¿Cuál era el problema? El problema es que desobedecieron. ¿Por qué desobedecen? Porque no creen. ¿Qué es lo que no creen? Que Jesús es el Señor. Porque
Si alguien cree que Él es el Señor, entonces le obedece. Pero si tú no obedeces al Señor, es porque no es tu Señor. ¿Más claro? Entonces lo que Dios dice en el libro de Hebreos es, retén esa confesión que hiciste. Confía en que Jesús es el Señor y está sentado en su trono. Confía en lo que Él ha dicho, porque esa palabra es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Dios mismo sentado en el trono. Confía en lo que tú has dicho. Jesús es mi Señor. ¿Saben por qué? Porque Jesús es el único que ha traspasado los cielos. Qué palabra tan interesante. Habiendo hablado del cortar, de la espada que corta, porque tiene dos filos. La única persona como hombre que ha descendido del cielo, o sea, lo ha pasado. La primera vez lo pasó al venir. Y luego subió al cielo, o sea que lo ha pasado y lo traspasó, o sea, traspasado, una vez lo pasó y detrás de esa lo volvió a pasar. Es exactamente lo mismo que pasó con la jabalina. Entró y salió. Igual, bajó del cielo y subió al cielo. Es el único que ha traspasado los cielos. No Jesús el Cristo, que hubiera sido lo lógico para cualquiera de estos cerebros, y sobre todo para un cerebro judío, hubiera sido que hubiera colocado Jesús el Cristo, pero no coloca Jesús el Cristo, coloca Jesús el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué razón colocar Jesús el hombre el que traspasó? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. No, es uno que sí puede compadecerse de nuestras debilidades. Porque Él fue tentado en todo, igual que nosotros, con la única diferencia de que aunque fue tentado, no cayó. Ya para que fue tentado. Nosotros solamente tenemos registrados 3 años de tentaciones a Jesús. Y cualquiera de nosotros, viendo las tentaciones que pasó el Señor, hubiera dicho, no, esto no es conmigo. Pero Él pasó todas las tentaciones diciendo, mi Padre me envió y lo que dice mi Padre, yo lo obedezco. Yo lo obedezco. Hágase tu voluntad. Es que te tienes que colgar en una cruz. ¿No hay alguna manera en que no tenga como que colgarme? No. Ok. Hemos pasado dificultades. Claro. Seguimos pasando dificultades. Claro. Y vamos a seguir pasando dificultades. Claro. Pero nunca jamás pensemos que el Señor Jesús se separó. Porque Él pasó por todas y puede compadecerse. O sea, Jesús es aquel que puede tener compasión de nosotros, colocarse en nuestros zapatos y saber lo que duele, lo que estamos pasando. Él sí puede. Miren lo que dice. Jesús ha traspasado los cielos y puede compadecerse.
No hay otra cosa más increíble. No hay otra cosa más increíble que Jesús puede compadecerse de ti y de mí. Nunca estamos solos. Nunca, jamás estamos solos. ¿Creen eso? Sí. Bien. Amén. Amén, amén, amén. Ok. ¿Y eso por qué? Eso nos lleva a lo que hay que hacer. Cuando yo entiendo, miren bien, yo entiendo que mi reposo final está garantizado porque el que lo garantizó es el que va a juzgar. Eso es más o menos como voy donde el juez me dice, estás absuelto y ven mañana aquí al juzgado que voy a dictar sentencia. Llegaste al juzgado, estás libre. Y los otros dicen, pero ¿cómo así si no ha habido juicio? ¿Que yo juzgué? Ya. No hay apelaciones. No hay trono más alto que ese. Tu reposo eterno está garantizado. Pero, por si acaso te da la depre por lo que está pasando en esta tierra y con todos los dolores que pasan en esta tierra y con todas las circunstancias que pasan en esta tierra y con toda la injusticia que vive en esta tierra, tú te sientes decaído y piensas, no hay más. Déjame decirte algo. Tienes un sumo sacerdote en el cielo llamado Jesús hombre, que tiene tanta simpatía por ti, que él tomó la decisión de bajar del cielo para pasar las mismas tentaciones que nosotros pasamos todos los días, le hace dolor. Y luego subió al cielo para sentarse y decirte, yo estoy contigo todos los días hasta que se acabe la eternidad. Porque yo puedo compadecerme de ti. Yo estoy a tu lado. No estás solo. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos toca a nosotros? Yo pensé que Juancho ya había dicho la mitad de la predicación cuando habló. ¿Por qué? Porque lo que nos queda a nosotros es acercarnos con confianza a ese trono. Acercarnos confiados. Retengamos nuestra confesión. ¿Qué significa acercarse con confianza al trono? Es retener lo que nosotros hemos confesado. Señor, tú eres el Señor. No hay nada en este mundo, nada en toda la creación que no esté expuesto y abierto delante de ti. O sea, todos los que me rodean, que quieran hacerme daño, tú sabes. Todo lo que hay en este cuerpecito que está dañado, tú sabes. Todas las personas que están a mi alrededor y que me hacen falta, tú sabes. ¿Por qué? Eres el Señor de todo. Por lo tanto, yo renuevo el hecho de que tú eres mi Señor y que tienes suficiente amor por mí para haber bajado del cielo a vivir lo que viviste por amor a mí. Pero lo mejor es que tienes la suficiencia para estar sentado en un trono y mirarme. Porque tu gracia supera mi infidelidad.
Así que, Señor, yo vengo aquí, delante de ti, a decirte, ¿sabes? Necesito tu misericordia. Estoy pasando por muchas dificultades. Toda mi vida se ha desmoronado. Tengo problemas gravísimos. No sé qué hacer. Pero yo sé que tú eres mi Señor y que cuando sea el momento oportuno, tu socorro viene mi socorro viene de ti. Nos corresponde acercarnos confiados a Dios. Sobre eso está nuestro reposo. Eso es lo que el Señor Jesús dijo. Eso fue lo que el Señor Jesús dijo. Perdón. Por favor, vayan a Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11, versículo 25. Mateo 11, desde el versículo 25. ¿Lo tienen? Espero que sí. El Señor Jesús venía muy adolorido hablando sobre las ciudades. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Si se hubieran realizado en Tiro y en Sidón los hechos poderosos que se realizaron en ustedes, ya hace tiempo que se habían arrepentido. Ay, Capernaum. Hasta el Hades vas a ser hundida. Como a Sodoma, o sea, venía con un dolor en su corazón. Pero en el versículo 25, el Señor dice, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios, de los entendidos, de los religiosos, de los que se piensan que tienen todo en esta vida, de los filósofos, de las corrientes políticas y de todos los que creen que son los entendidos, y se las has mostrado a los que son niños. Sí, porque así te agradó. Escuchen el versículo 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante y penetra hasta conocernos a nosotros y estamos absolutamente expuestos delante de él. Nadie conoce bien a nosotros, hijos, sino nuestro Padre. Ahora nos corresponde a nosotros conocer bien al Padre porque somos hijos. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesús nos lo reveló. Así que ahora sí, conociendo al Señor Jesús en su gloria, lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en problemas es el versículo 28. Vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Cómo? Porque yo tendré misericordia cuando se acerquen a mi trono. Yo tendré misericordia de ustedes. ¿Por qué? Porque yo pasé por las mismas que ustedes. Y cuando estén en el momento más difícil de su prueba, yo les daré el oportuno, en su tiempo, el oportuno socorro para que puedan soportarlo, soportar las pruebas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir a donde Él. ¿Cómo se hace eso? Bueno,
Jesús nos lo enseñó. ¿Cómo se hace eso? Te alabo, oh Señor, porque tú eres hoy el Señor del cielo y de la tierra. Y aunque las personas y las circunstancias y las situaciones no puedan verte, yo sí te puedo ver porque soy hijo del Padre, como tú. Como diría mi querida Claudia, ¡ah, su madre! ¿No les parece fabuloso? ¿En serio? ¿No les parece fabuloso? ¡Wow! Podemos acercarnos confiados al trono en el que no hay juicio, sino gracia. Porque el Señor tiene misericordia de nosotros. Y en el momento que nosotros estamos más aplastados contra el suelo, el socorro viene de Él. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? Excelente. Aún más que nosotros mismos, Él nos conoce. No hay más nada. Más cortante. Eso es la palabra de Dios. Dicen, perdón, sigue. Sigue, sí. No, dale. Dicen, y decía yo también, sigue lo que tu corazón te dicte. Resulta que lo que tenemos es un corazón muy engañoso, ni nosotros mismos lo conocemos. Y en cambio Dios dice, vengan donde mí, que yo sí los conozco. Nosotros somos tan criaturas que somos capaces de engañarnos a nosotros mismos. Al que no podemos engañar, esa es la palabra, es a Dios. Por eso muchas veces cuando estamos leyendo quedamos como, ucha, ese soy yo. ¿Cómo puedo haber llegado a esto? Y puedo llegar peor. Chale. ¿Nunca les ha pasado? Sí, somos tan ilusos. Es increíble, en serio. Es increíble. Ok. Yo no tengo más nada que enseñar. Voy a terminar la grabación para que podamos, el que quiera hablar, o si alguien quiere hablar y quiere que quede grabado, perfecto. Me dicen, o si no, lo paro. ¿Alguien?